Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 2 de noviembre de 2016 con Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano y audiencia. Con Rafael Prosekansky. Buen día para todos. Gerardo Caetano. Buen día para todos. Y Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pasamos ya al primer tema de nuestra agenda, vamos por el lado político. El lunes el presidente Tabaré Vázquez dijo que se debería estudiar si el diputado Gonzalo Mujica tiene que abandonar la banca, luego de que él anunciara que ya no iba a responder a los lineamientos del Frente Amplio. Gonzalo Mujica, que el lunes acompañó un pedido del Partido Nacional para crear una comisión investigadora sobre los negocios con Venezuela, rechazó el planteo de Vázquez y, hablando con Tele 12, le pidió que se mantuviera al margen de los asuntos parlamentarios. El presidente no puede, integra un poder distinto del mío y los poderes son independientes, o sea que el Poder Ejecutivo no tiene nada que opinar sobre lo que pasa en el Parlamento, primera cosa. En segundo lugar, como ciudadano, como Frente Amplista, puede tener una opinión sobre lo que yo hago, es una opinión política tan válida como la mía. Dentro del oficialismo el diputado fue muy cuestionado, ya que su postura hackea la mayoría parlamentaria automática en la Cámara Baja. Por ejemplo, el diputado socialista Gonzalo Sibila remarcó que los ciudadanos votaron para que hubiese una mayoría del Frente Amplio. Y eso debe ser respetado por un compromiso ético, dijo. Gerardo. Bueno, en primer lugar, yo creo que el diputado Mujica, en sus dichos, padece de confusiones importantes. La independencia de los poderes no refiere a la independencia de los integrantes, refiere a la independencia del poder legislativo como tal. O sea que la referencia que hace es que es equivocada, es inconsistente. Este en realidad es un viejo tema de la teoría política. El republicanismo, por ejemplo, sostiene que cualquier banca, por ejemplo, le pertenece al partido y por eso tiende al mandato imperativo. Los diputados de izquierda, y aún los diputados del primer vallismo, pero los diputados de izquierda a comienzos del 900, cuando asumían, firmaban su carta de renuncia sin fecha. Es lo que le pasó al diputado Emilio Frugoni, nada menos, el creador del Partido Socialista, cuando pierde la famosa votación por la cual se crea el Partido Comunista. Lo que hizo el nuevo partido, que era el Partido Comunista, que se quedaba con todo porque había sido mayoría, fue poner la carta, fue poner la fecha. Un breve comentario. La Corte Electoral ha laudado que le pertenece al legislador. No, pero por eso mismo, esto es un debate teórico. La teoría liberal cuestiona esto y plantea de que en virtud de la representación lo que se eligen son representantes nacionales y el parlamentario en realidad antes que a su partido se debe a la nación. La Corte Electoral, efectivamente, en el caso uruguayo, ha fallado a favor de que el dueño de la banca es el legislador. Pero en la ética política, ¿qué se sostiene? Que en una democracia innegablemente de partidos, como es la democracia uruguaya, hay una dimensión ética en la que un legislador que ha sido electo por un partido, en el momento en que tiene una discrepancia fundamental, lo que debe hacer es, renunciar a su banca. Esto en la historia refiere distintos ejemplos. Por ejemplo, Guillermo Chiflet, en su discrepancia respecto a la intervención de la MINUSTAH en Haití, renunció. Semproni. El diputado Semproni no renunció. Fue el voto decisivo que impidió la ley de anulación. Hay otras situaciones aún más complejas. Por ejemplo, las situaciones actuales de Daniel Bianchi y de Daniel Peña, que se han pasado. Esto electos por el Partido Colorado, electos por el Partido Colorado y por el Partido Nacional, se han pasado al grupo que está formando Novik, un verdadero partido. Un verdadero que no existe. Bueno. Porque un partido requiere algunas cosas que... No existe formalmente. No existe formalmente. Un partido en formación. Un partido en formación. Veremos si se forma o no. Pero en América Latina es muy frecuente esto.
tan frecuente que, por ejemplo, en Centroamérica existe la figura de lo que se llaman los legisladores, que una vez que son electos, los transfugistas. Una vez que son electos por un partido, rompen con el partido. Y cuando asumen, son diputados propios. ¿Para qué? Bueno, para hacer lobby. Yo creo que el diputado Mujica, el presidente cuando dice hay que estudiar el asunto, no hay disposiciones ni constitucionales ni legales que le obliguen al diputado Mujica a renunciar a su banca. Creo sí que hay, sobre todo a nivel del Frente Amplio y de lo que ha sido su tradición, hay de alguna manera una concepción de ética política que lo debiera obligar a renunciar. Yo diría, agregaría un concepto, ¿no? Es decir, porque cuando hablas de ética, también es bastante poco ético, por ejemplo, decir la marihuana es una bosta y luego votarla, caso de Darío Pérez. Y en estas circunstancias, si Gonzalo Mujica tiene una manera de entender este tema por el cual estaba pidiéndose una comisión investigadora, es bastante poco ético ir en contra de lo que su conciencia le está dictando. Y ese recurso de decir, bueno, tiene la posibilidad de pedir licencia o que entre el suplente, mirado de la perspectiva del ciudadano común, da una extrañeza, porque en cierta medida, si tú pensás ciertas cosas, lo auténtico y razonable sería que lo puedas expresar. El caso contrario, serían como figuras pintadas los legisladores, porque en definitiva lo que tienen que hacer es seguir el mandato de lo que el partido dice siempre. En algunas circunstancias, y de hecho hay sobrados ejemplos, en algunas circunstancias bueno es que tengan la posibilidad de poder expresarse y que auténticamente decir, no, a mí yo no acompaño esto, y ha pasado así, ¿no? Después te contesto porque este es otro ángulo del asunto, pero Rafael, Sí, ¿por dónde vas tú? el debate, como bien marca Gerardo, es un debate antiguo, no por eso menos vigente. No, por cierto. Antiguo y vigente al mismo tiempo, que es imposible de zanjar así con una determinación muy clara. La Corte Electoral ha dicho lo suyo y hay que respetarlo por consiguiente. Ahora, es interesante también incluir la perspectiva del votante, porque ¿qué es lo que el votante quiere cuando se presenta un caso así? ¿Él votó a esa persona en concreto o él votó a ese partido? Y bueno, depende de cada caso. Escalones. El sector primero y el partido después. Claro, votó al sector, votó a la persona, votó al partido. Porque Gonzalo Mujica en realidad ya había hecho una peregrinación. Él fue electo por el espacio 609. Exactamente. Hubo discrepancias allí, se fue, se alineó con Asamblea Uruguay. Correcto. Después también tuvo diferencias con Asamblea Uruguay y pasó a operar de manera independiente. Y ahora dice, estoy en la frontera del Frente Amplio. Como bien dijo, habrá que ver dónde está peregrinando. Se ha ido corriendo, ahora está 200 metros siguiendo su metáfora a la derecha de Asamblea Uruguay, o del Frente. Bueno, en fin. Además, él sostiene enfáticamente que el Frente Amplio tiene que posicionarse más a la derecha. Exacto. En ese debate que está planteado adentro de la coalición, él es de los que usa el término derecha sin ningún problema. Exactamente. Ahora, desde el punto de vista del votante, bueno, y depende de cada caso. Por ejemplo, voy a citar al otro Mujica. Tengo la convicción de que muchos votantes votan a Mujica persona. Después no le importa tanto si está en el MPP o no. Otros votan a la MPP, sí, pero muchos, por ejemplo, votarían a José Mujica. Y no les gustaría que José Mujica renuncie y quede otro en su lugar. Es decir, en otros casos, cuando hay un diputado número 10, que entra o diputado número 7, que entra un poco por carambola, de pronto no es la persona esa la que votó el votante, sino, digamos, es más el sector o más el partido lo que importa. O sea, la discusión sigue vigente y no se puede zanjar. Y creo que no es sano tampoco decir, es antiético hacerlo. Me parece que es discutible realmente. No hay una cuestión de una línea ética claramente divida al que renuncia y al que no renuncia. Totalmente de acuerdo. Podríamos hablar toda la mañana de esto. Es ahora. Porque además los movimientos son en un sentido y en el otro. Exacto. ¿No? El Frente Amplio se creó en base a tránsfugas. No. Pero acá hay que aclararlo. Si utilizamos ese término... No quiero postergarte en el uso de... Pero si no, vamos a perder el hilo de la discusión. Estoy acostumbrada a hacer la última. No. Gerardo, quería decir, para terminar mi alocución con una cosa. Ya te doy la palabra. No, lo otro que era importante.
que hay que distinguir, porque la prensa ayer empezó así, tú citaste también a Chiflé, por ejemplo, a Semproni. Ojo, son casos diferentes, porque ellos, si bien Chiflé renunció en su momento, estuvieron en desacuerdo con algo específico. Llámese ley de caducidad, llámese envío de tropas a Haití. El caso de Gonzalo Mujica es diferente. Mujica tiene un desacuerdo más sistemático con el Frente. Se parece mucho más al caso del hoy senador Saravia. Sí. Que se fue, que también por el MPP terminó al final con la calle Pou. O sea, miren qué transición esa. Qué salto. Bueno, hay un desacuerdo más sistemático. Se había ido del Partido Nacional al Frente Amplio, claro, y después se fue del Frente Amplio al Partido Nacional. Regresó al Partido Nacional. Yo quiero aclarar esto. No estamos discutiendo, a mí, si hay que discutirlo, me interesa mucho, porque en definitiva los partidos tienen reglamentaciones. Por ejemplo, el mandato el mandato o la cuestión de decisión política lo tienen todos los partidos. ¿Qué es el mandato, la declaración de asunto político? Aquellas situaciones en donde el partido político entiende que está en juego su identidad política y entonces marca el mandato que los legisladores lleven adelante. El Frente tiene otro tipo de reglamentaciones. Por ejemplo, si recurrís en exceso a ese tipo de recursos... Pero lo que pasa es que yo no pertenezco a ningún partido político, entre otras cosas porque no asumiría eso. Pero los partidos, si uno integra los partidos, tiene que de alguna manera estar de acuerdo con cumplir sus reglamentaciones. Hay un elemento que es muy clave, que es muy importante, que es, tú decías, el ejemplo del origen del Frente Amplio es un ejemplo de transfuguista. No. ¿Por qué? Porque se creaba un grupo político que era sometido a la soberanía popular. Aquí lo que hay que discutir es si en virtud del tipo de jurisdicción electoral, que es un tipo de lista cerrada. No, pero Emiliano lo decía, supongo, porque se movían figuras que estaban en los otros partidos, se corrieron y se... Bárbaro, pero para configurar un grupo político que iba a ser sometido a las reglas electorales. Alba Roballo, que era senadora, Selmar Michelini. Bueno, pero luego dejó de ser senadora. Francisco Rodríguez Camuso. Tenían bancas del Partido Colorado, del Partido Nacional, y las mantuvieron cuando se incorporaron a otro movimiento político. Igual me parece que esos transfugistas de Centroamérica tienen otro perfil. Otro perfil, para lo mismo. Yo lo que señalo es que en este caso, claramente, lo que se refiere es un asunto que violenta la soberanía popular y que debiera ser sometido a la soberanía popular. Y es por eso que incluso hay ejemplos en el Partido Nacional. Ahora no me viene al recuerdo, a la memoria, aquella figura, un legislador estupendo del Movimiento Nacional de Rocha, que en determinado momento sintió que no estaba representando las posiciones del Partido Nacional y renunció a su banca. Manuel Singlet. Sí. Una gran figura. Yo lo que digo es, la democracia tiene dos principios fundamentales. Uno de ellos es la soberanía del pueblo y el otro es la limitación del poder. Aquí creo que el diputado Mujica está desvirtuando la soberanía del pueblo. Para mí no hay peor, digamos, ostentación de poder de manera bastante indiscriminada que la mayoría parlamentaria propia. Pero eso se lo dio el pueblo. Está bien. Teresa, hablas ahora durante 10 minutos. Gracias, qué maravilla. No, creo que evidentemente este es un tema multifacético, sin ninguna duda, ¿no? Al punto que yo voy a plantear algún otro aspecto. Es decir, yo creo que uno de los temas que también hace que uno dude qué es lo que está votando la gente es que en este país se vota por lista sábana. Claro. En otros países... Por suerte, digo yo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. En Argentina... Porque refuerza los partidos. Bueno, sí, pero en Argentina la gente tiene que decidir qué vota, por ejemplo, dentro de cada lista y tiene que marcar. Digo, a mí me parece que implica un gran... Bueno, implica un... Italia también. Vamos a dejar hablar a Teresa, que Brasil también. Recién Perdón, ahora tiene la palabra. Yo voy a decir al aire que hace 2 programas me ligué un rezongo de Emiliano por interrumpir. No la interrumpan a Teresa, por favor. Entonces, en realidad yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo con que la lista sábana hace que la gente vote al voleo, que la gente no se informe realmente de quiénes son los que integran,
porque como tú muy bien dijiste hace un ratito, miro los 2 o 3 primeros y después los que vienen abajo no tengo ni idea quién voté, ni qué hizo, ni cuál es su trayectoria, etcétera. A mí me parece que el otro tipo de lista implica un mayor compromiso por parte del electorado de conocer realmente los nombres y las personas y las trayectorias de quien está votando. Pero entonces yo creo que como se vota por lista sábana y como se vota al lema, para hablar bien antiguo y bien al uruguaya, entonces realmente, claro, obviamente ahí desde ese punto de vista no queda ninguna duda que Mujica tiene que poner su banca a disposición, dado lo que es la tradición uruguaya, más allá de lo que haya dicho la Corte Electoral. La tradición uruguaya es que la gente vota al lema y que si alguien se va del lema tiene que renunciar, no puede seguir con la banca. Entonces, ese es el tema Mujica puntual. A mí me parece que igual al Frente Amplio esto le va a hacer bien. ¿Por qué? Apoyado. Porque yo creo que hay en este momento una actitud muy soberbia del Frente, una actitud no autocrítica. A la sociedad le va a hacer bien. Y esa actitud soberbia y no autocrítica hace que vaya tipo topadora así, ¿no? Digo, bueno, votemos, levantemos la mano, no votamos comisiones investigadoras, esto se vota así, esto se vota asado. Entonces el hecho de tener que volver al viejo y querido planteo de la negociación política, porque en realidad además el Frente cuando está negociando adentro del propio Frente en este momento, donde además tiene más enemigos que los que tiene afuera. Pero en realidad esto de tener la posibilidad de que ahora se acabó la mayoría parlamentaria y que tengo que ir a negociar, puede ser que haga que haya más autocrítica, más reflexión, más preocupación, no solo esa pelea intestina que a veces desgasta. No les interesa la autocrítica. ¿Puedo terminar? Que desgasta al propio Frente Amplio y que me parece que tampoco le hace bien al país. Entonces, este proceso que se abre ahora con esto, y que creo por alguna información que tengo que no va a ser el único, puede llegar a ser muy interesante en términos de lo que es el proceso de acá hasta que termine el mandato. Y puede ser un ensayo, porque si el Frente gana la próxima elección, seguro que no va a ser con mayoría Te parlamentaria. acotaría algo, Teresa, le puede Ahora hacer bien sí. al Frente, pero le puede hacer bien también. Hoy Gerardo está muy ávido, esto es un paréntesis, pero bien Gerardo, ¿eh? No, lo veo más ávido que el frío me... Ahí está. No, decía que A mí le me puede, dio calor. le puede hacer bien al Frente y no solo al Frente en el sentido, ¿qué es lo que quería el Partido Independiente durante la elección? Ser el fiel de la balanza. ¿Se acuerdan que en la campaña electoral? Lo Bueno, repetía, sí. se abre una chance. Al Frente se le abre una chance negociadora por derecha o por izquierda, digamos. Por izquierda tiene unidad popular, digamos, si precisa un solo voto más, ahí como va a pasar, por ejemplo, o va a ser importante aparentemente, con este tema de la investigadora, donde Unidad Popular se alinea con el gobierno, o al Frente se le abre, porque el aliado más cercano que tiene, o sea, potencialmente, es el Partido Independiente. Ya establecer acuerdos más sistemáticos con el Partido Nacional o el Partido Colorado es una opción mucho más compleja. Así que también se abre una expectativa ahí. ¿Y Novik? Ojo con el factor Novik, ¿eh? Mirá cómo le salvó la vida a Daniel Martínez en Montevideo. Ya habló con Gonzalo Mujica. En otra distribución de ¿Ah, fuerzas, Emiliano, en otra distribución de fuerzas y con otras exigencias de quórum también, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero sí, se abre Ahora hay interrogante. varios que pasan a ser engranajes decisivos en la conformación de mayorías, ¿no? Sí. Sí. Evidentemente la comisión investigadora de ANCAP fue una experiencia traumática para el Frente, ¿no? Porque claramente, si uno piensa concretamente, cuando dicen no hay razón suficiente o pruebas suficientes como para habilitar una comisión investigadora, a veces cuando hablan parece que las pruebas que tenés que tener a priori darían lugar a que no es necesaria la comisión investigadora porque ya tenés todo. Para la comisión investigadora obviamente nace sobre una base de duda. Para eso se instala una comisión investigadora. Entonces hay también un criterio allí que es claramente racionalizador, dar vueltas sobre un tema para evitar que se lleve adelante la comisión investigadora. Yo me pregunto qué es lo que pasó con Rubio para que efectivamente hayan logrado que les diera
los acompañara de manera solidaria en el rechazo a la comisión investigadora. Porque ¿Qué pasó con Eduardo Rubio, el diputado de Unidad Popular? Sí. Para mí la interpretación es bastante sencilla, ¿no? Viene por el lado de los vínculos que su sector político tiene con Venezuela, o con el gobierno de Venezuela en particular. Ya que entramos a la sustancia, yo he seguido, por obligaciones de oficio, he seguido toda la discusión. El poder legislativo... yo soy muy favorable a que una de las funciones del Poder Legislativo es fiscalizar, no juzgar. Fiscalizar. Y yo soy muy hincha de las comisiones investigadoras. Siempre y cuando las comisiones investigadoras, quien plantea su constitución, las fundamente debidamente y genere en la mayoría de los parlamentarios la duda razonable de que allí hay algo para investigar. El diputado Jaime Trovo, a mi juicio, no lo logró. No lo logró. Y los fundamentos propuestos para esa comisión investigadora no son consistentes. Lo que le queda al diputado Trovo, que espero que lo haga, incluso creo que la ciudadanía está esperando que lo haga, es que lo eleve a la justicia, que es el Poder Judicial. Segundo elemento, yo coincido contigo. El Fito Garcés discreparía contigo. Mira, con el Fito ¿Viste la columna de hoy? Discrepamos en tantas cosas y somos tan buenos amigos, forma parte de la actividad científica la discrepancia. Después te digo lo que dijo en la columna de hoy. Y por otra parte, hay algo en la actividad científica que es bárbaro, que es que nadie tiene la verdad, que no hay un discurso de la verdad. A mí me encanta cuando mis alumnos me discuten. Yo estoy muy de acuerdo que esto le hace bien al Frente Amplio, porque el Frente Amplio había entrado en una actitud de soberbia, y es una actitud equivocada. ¿Por qué? Porque ya hace 2 elecciones que la mayoría parlamentaria la ha obtenido raspando. Y el Uruguay no puede estar sometido como está sometido aparentemente a partir de estos últimos 30 años a tener solamente 2 opciones de gobierno. O gobierna el Frente Amplio con mayoría legislativa propia, o gobiernan blancos y colorados sumados. Y eso no es bueno para el país, no es bueno para el país. Y es muy bueno para el país que en el Parlamento y en el vínculo de los partidos haya negociación y que no todo y que cuestiones decisivas es la historia del país. Ojo, Lávido, puede haber más. Digo, venimos de la Comisión Interpartidaria de Seguridad pero que surgió del Poder Ejecutivo. Surgió del Poder Ejecutivo. Eso es verdad. Eso es verdad. No, digo como que no hay, para marcar el matiz. La negociación, el voto 50, además teniendo 50 votos. El voto 50 le da tanto poder al diputado 50 que uno dice, ¿no será mejor buscar una negociación más amplia que le dé a los proyectos de ley una solidez mayor? Por otra parte, quería decir, todos los partidos habilitan la disidencia en cuestiones de convicción moral. En el Frente Amplio, por ejemplo, desde sus orígenes, las cuestiones de convicción moral no pueden ser sometidas a mandato. Entonces, por ejemplo, el tema del aborto u otros temas vinculados con convicciones morales no pueden estar sometidos a mandato. Lo último, Teresa. No, lo último es que yo quiero ratificar esto o profundizar. Es decir, yo creo que realmente mi opinión es que este Parlamento es pobre. Este Parlamento es muy pobre incluso comparativamente con otros parlamentos muy cercanos, no estoy hablando de parlamentos tradicionales del Uruguay. Es pobre la bancada femenina, es pobre todas las decisiones parlamentarias que se toman. Tú recién decías el tema de la seguridad se tuvo que ir a discutir acá al frente, porque no se discutía adentro del Parlamento. Es decir, me parece que este Parlamento está como paralizado, como no sé, realmente no es. Yo incluso me gustaría en términos de opinión pública que la gente dijera quiénes son los parlamentarios en este momento, quiénes participan dentro del Parlamento. La gente no los conoce y no los conoce, no porque yo no estoy hablando de que el parlamentario tenga que ir a hacer show, pero sí no los conoce porque es un Parlamento que tiene poca actividad, que hace poca cosa. Pobre el nivel. Y muy pobre el nivel, exactamente, ¿no? 9:34.